Seguimos avanzando en este recreo diario, segundo bloque, y es tiempo de presentarles a nuestros invitados. En este caso, Alejandro Larriera, un amigo de la casa, quien se encarga del medio ambiente en estos recreos diarios y también en su trabajo a través de los años. Nos metemos de lleno en el tema, tiene que ver con rescate de fauna y COVID-19. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan los amigos de Recreo Diario? Bueno, en estos días que han pasado, supongo que nos hemos dado cuenta de que la fauna silvestre no ha recuperado todos los ambientes que los hombres tenemos por dominados desde hace muchísimo tiempo. Sí han seguido apareciendo algunas noticias de el avistaje de algún animal, otra vez de algún carpincho, tenemos algún avistaje también de un puma en la región patagónica, pero en realidad si los comparamos con las estadísticas habituales en la época previa al coronavirus, bueno, podemos decir que se respeta eso que habíamos dicho la semana pasada, justamente cuando charlábamos con ustedes, ¿no? Los hallazgos de fauna que tenemos en este momento en las ciudades no necesariamente y muy poco probablemente están relacionados con el hecho de que nosotros estemos metidos en nuestras casas. Siguen siendo cuestiones que ocurren con mayor o menor frecuencia teniendo en cuenta la zona en la que nos encontramos. Sí es cierto que en estos días, al igual que ocurre todos los años, vienen apareciendo algunos ejemplares de la fauna silvestre. Sobre todo estamos viendo algunas aves, por caso algunas pollonas, mirasoles, ocó. Alguien me ha hablado de algún pato que se encontró en el patio de su casa. Vimos un ñacurutú. El ñacurutú es el búho de orejas, no la lechuza de campanarios, que es tan habitual aquí en nuestra zona. Y bueno, son situaciones que vienen ocurriendo con relativa frecuencia prácticamente todos los años. Incluso las garcitas blancas, es muy común que las encontremos por ahí tal vez accidentadas o agotadas luego de un largo viaje en el patio de una casa, en alguna de las zonas de quinta sobre todo. Bueno, estas situaciones ocurren con suma frecuencia en esta época del año también, donde estamos atravesando este intercambio climático entre el verano y el otoño, donde empiezan algunos días fríos, donde tenemos una bajante inusual de todo lo que es el valle de inundación del río Paraná. Entonces esto genera que muchas especies, sobre todo de aves, vayan buscando otros lugares en los cuales puedan guarecerse ante una eventual bajante que se profundice. Y esto le tenemos que agregar algunos de días de vientos muy intensos como los que hemos tenido en la semana pasada, incluso ayer y anteayer, algunos momentos con vientos muy fuertes. Y estas aves especialmente, que tienen muy poco volumen corporal, son habitualmente víctimas de estas intensas corrientes de aire. Pueden accidentarse o pueden sencillamente agotarse y terminar en los patios de nuestras casas. Lo que quiero traer ahora con ustedes, y sí relacionándonos ya directamente con el tema del COVID-19, o sea, con el tema del coronavirus, es cómo debemos proceder en estas situaciones cuando encontramos alguna especie de fauna silvestre en una situación que nosotros en una primera instancia podemos considerar que es de conflicto. Y en ese sentido, otra vez nos vamos a separar del tema del coronavirus y vamos a tratar de reflejar lo que siempre dijimos con respecto a la cuestión de hallazgos de fauna silvestre que nosotros consideramos que se encuentran en conflicto. En este momento prácticamente no está ocurriendo, pero sí lo veíamos hasta el año pasado. Son esas situaciones de hallazgos de fauna silvestre en la que claramente no tenemos que intervenir. Como solemos decir nosotros, en esos casos en los que la mejor acción es ninguna acción. Esto es cuando alguno se va a la isla a pescar, o está cazando en algún lugar, o sencillamente salió a hacer un paseo fotográfico y se encuentra en la naturaleza con un ejemplar de la fauna silvestre. Aunque muchos de ustedes no lo crean, hay mucha gente que está en esta situación y cuando ve un animal en la naturaleza, en su ambiente natural, decide que alguien podría hacer algo y entonces va y lo caza teóricamente para salvarlo.
cuando en realidad el que le hizo algo es el que supuestamente está tratando de salvarlo. En esos casos tenemos que tener en claro que no hay que intervenir. Claro que hoy por hoy prácticamente nadie tenemos en esa situación de estar recorriendo nuestros ambientes naturales y entrar en este tipo de conflicto y en la captura de un animal cuando ésta no tiene ningún sentido. Ocurre habitualmente, pero en esta época prácticamente no es una situación que estemos viendo. La otra es las que llamamos los hallazgos de interfase. O sea, es cuando nos encontramos con un ejemplar de la fauna silvestre, por ejemplo, en un camino rural. Lo que tenemos que hacer en esos casos es, si vamos por una ruta, en un camino de tierra, esto sí puede ocurrir porque los transportistas sobre todo están transitando, puede ser que veamos algún ejemplar de la fauna silvestre, tenemos alguna referencia, como ocurre afortunadamente con bastante frecuencia, de aguaraguazú, algunos zorros, aguarapopé, ese tipo de especímenes que podemos ver en el costado de los caminos, en lo que llamamos la situación de interfase. En ese caso, tampoco tenemos que intervenir. Hay muchos que se bajan del vehículo, tratan de capturarlo porque si yo no lo agarro, alguien lo va a cazar. Y otra vez, lo que estamos haciendo es cazar al animal cuando en realidad no deberíamos tocarlo. Lo queremos disfrutar, saquémosle una foto si tenemos el teléfono a mano, pongamos después la referencia, se lo enviamos a los organismos correspondientes para que sepan que esa especie está transitando por esos lugares, pero no tenemos que intervenir. Otra situación en la que tenemos que tratar de no intervenir es cuando aparece un ejemplar de la fauna silvestre en una localidad, no necesariamente obviamente en una gran ciudad, pero ha ocurrido por ejemplo en la zona de Villa Minetti, que apareció un aguaraguazú la vez pasada en un barrio periférico. La primera reacción es tratar de capturar al animal, otra vez no, se consultó, se les dio la instrucción de que no lo capturen, que lo dejen tranquilo y que después el animal iba a hacer unos metros más, irse de la localidad e ingresar nuevamente a los ambientes naturales. En las situaciones en las que sí tenemos que intervenir, que son las situaciones que nosotros llamamos situaciones de conflicto o de conflicto inminente, son cuando el animal tiene algún problema sanitario, puede ser un mismo accidente en la ruta, encontramos un animal accidentado en la ruta, obviamente tenemos que llamar al organismo correspondiente para que proceda. Lo ideal es que contactemos primero a las autoridades locales, delegación de bomberos, la policía, la Guardia Rural Los Pumas. Si estamos en el caso de una ciudad, en la ciudad de Santa Fe es el COBEM el que habitualmente responde. En Rosario es la Guardia de Seguridad Urbana y muchas localidades tienen este tipo de organismos que son de defensa civil y que son los que responden en estas situaciones. Pero acá sí especialmente y en relación con el tema del coronavirus. Ustedes saben que estamos atravesando una crisis muy importante en nuestra sociedad y que tiene un nivel global. Así que la recomendación que damos en estos casos es que, salvo que sea estrictamente necesario, tratemos de dejar que el animal que pueda aparecer en el patio de nuestra casa o que aparece caminando por nuestra vereda encuentre el camino como para alejarse e integrarse nuevamente a los ecosistemas naturales. Porque no podemos estar cargando en estos momentos, obviamente cuando el caso requiere alguna acción, sí, pero en la mayoría de los casos, si nos cae alguna ave en el patio de la casa, esperemos hasta el día siguiente, lo más probable es que en esa noche o a la mañana siguiente el ave vuelva a volar y se retire. Tratemos de no generar, de no estar convocando a las autoridades y a los responsables del área para que tomen algún tipo de acción cuando ese valiosísimo tiempo y esos medios, a veces escasos de los que ellos disponen, hoy deberían estar más enfocados a la situación de pandemia por la que estamos atravesando. Así que, un pequeño resumen: cuando están en la naturaleza no intervenimos, cuando están en la interfase, o sea, en caminos públicos, caminos rurales, tampoco intervenimos, cuando están en la periferia de las ciudades o de las localidades, intentamos, obviamente, no intervenir, y cuando tenemos algún bichito en nuestra casa que cayó probablemente como producto de algún accidente o de agotamiento, esperemos un tiempito antes de recurrir a las autoridades para no estar sobrecargando los sistemas que hoy por hoy tienen que estar ocupándose de esta situación tan grave por la que estamos atravesando. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos seguimos quedando en casa. Hasta la próxima.